Él es la fortaleza de vida, roca de salvación. Poderoso Rey de Israel. Ahora cante conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temer? Él es la fortaleza de mi vida. Su justicia sobre mí me consuela en esta tarde. Sobre roca puso mis pies. Mi cabeza levanto, diga, mis enemigos sí, alabanza a su nombre, cantaré. ¡Ay, poder, diga! A un ejército grande contra mí, no temeré, mi corazón está ahí. Hola hermana Marianés, bendiciones. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga a Isaías que está por ahí, a Lisette. Dios bendiga a cada persona que está en este momento escuchando. Ya nomás voy a estar compartiendo un ratito de la palabra y estoy esperando a ver si alguno más se une un rato más para compartir. Así que aquí estamos, pues Dios les bendiga mucho. Esperando un poquitito algunos hermanos, a ver qué podemos compartir hoy día, si hay preguntas. Bueno es que hayan preguntas entre nosotros. Siempre hay muchas dudas en la palabra. Dios te bendiga, hermana Carito, bendiciones. Hermana Avi, Dios le bendiga, ya está en sintonía también el hermano Ricardo. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo, mi hermana Avi, bendiciones. Hermana Jimena, bendiciones, Dios le bendiga mucho. Acá estamos nuevamente, un instante más para poder compartir con algunos la escritura. A ver si hay preguntas, si hay dudas. Bueno es que hayan preguntas. Bendiciones, pastor, gracias, hermana Carito, Dios les bendiga mucho, hermana Carolina. Hermana Eva, bendiciones, Dios les bendiga. Ya entré a conectarme para estar con algunos de ustedes. Dios les bendiga, Dios te bendiga, paz. Vanessa, Dios te bendiga, tanto tiempo, Vanessa sola. Bendiciones para su vida. Ya, como les digo, esperando un ratito a ver si es que hay alguno más que quiera conectarse y compartir la palabra de Dios conmigo, compartir de la enseñanza. Bueno es estar en la palabra. Ya estos días se hace una rutina tanto estar en casa, en algunos no estamos acostumbrados a estar mucho en casa. Personalmente yo, porque siempre estoy saliendo, yendo a ver hogares, siempre estamos en eso, así que se me hace más difícil estar más en casa, pura casa. Hermana Zuli, bendiciones, saludo a su esposo. Bendición a los que están ahí presentes, hermana Grondona, bendiciones, saludo ahí a mi hermano. Dios bendiga a cada uno de ustedes.
Bueno, espero que hayan preguntas, espero que puedan hacer preguntas y si es posible con algún texto o algo en especial, pues que podamos tratar. Bendición, hermanita Eva, Dios le bendiga mucho, paz del Señor. Lo que ya vamos a estar compartiendo y buscando una palabra de que me hicieron una pregunta. Que te conocemos. Y profetizamos al cuando venga lo perfecto. Hay unos hermanos que en este momento están en oración, así que no van a estar con nosotros. Estarán orando y por cada uno de nosotros, intercediendo en este momento, así que esperamos en el Señor que... Esperan un minutito. AUX mode. Un chiquitito hermano, por favor, a los que están esperando, Dios les bendiga. Gracias por la paciencia. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Señor te bendiga, Patricia, bendiciones. Mi hermosura. Gracias, hermana Fanny, por desearme que Dios me guarde. Gracias, bendiciones, hermana Pati. A cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Yo acá recién empezando con los que quieran estar presentes. Sé que ya los primeros días son lindos, los primeros días están siempre los hermanos, pero ya cuando pasan los días, las cosas vuelven, se hacen como una rutina para muchos. Pero para uno que le gusta estar en la palabra, estar ahí compartiendo, esto no es una rutina, es parte de la vida en Cristo. E incluso me pregunté durante todo el rato si hacía o no hacía el momento con la palabra. Incluso quería yo empezar como las tipo 6:30, porque a esa hora siempre me estoy conectando para estar con los hermanos. Pero ahí estaba un poquitito diciendo si lo hacemos o no lo hacemos. Y me animé para estar un ratito con ustedes, con aquellos que quieran compartir un poquitito la palabra y que deseen estar un rato compartiendo. Como les digo, no es una obligación, no es algo que tú tengas que estar por obligación como hermano de la iglesia, ¿no? Es para los que les gusta estar en la escritura, compartir. Por eso que es libre en este momento, es libre que si alguno tiene alguna pregunta o algo que decir, lo podemos hacer por este medio si es que lo sabemos, porque no sabemos todas las cosas, pero Dios nos da la gracia como para poder compartir la palabra, como para poder hablar con aquellos que necesitan de la escritura. La palabra no es para tener contienda, para tener pleito o para combatir con los demás, no, para eso no es la escritura no es para estar en pleito o tú tienes la razón, yo tengo la razón.
La palabra es para que nos dé vida, para que nos cambie la vida, para que seamos transformados, para que a través de ella podamos ser dirigidos, ser personas cambiadas por la palabra, ser personas que son transformadas por la Escritura. La Escritura no es algo para combatir, ¿ve? Para conflicto, por eso que no soy dado a los conflictos, no soy dado cuando quieren combatir con la palabra, ¿no? Pero si queremos conversar o queremos ver algún tema en especial, ahí en la pantalla escriba. Yo estoy acá mismo y podemos de repente hablar algún tema como lo hicimos en la mañana, donde hubieron bastantes hermanos conectados en la mañana, hubo una buena asistencia en la mañana y fue muy bonito. Compartimos sobre la obediencia y compartí el primer paso de la obediencia, ¿ves? Que nadie podía ser obediente por sus propias fuerzas, nadie puede ser obediente por su propio corazón. Para poder llegar a ser obediente en realidad para la palabra del Señor, tenemos que tener al Espíritu de Dios. Y luego que tenemos al Espíritu de Dios y que Cristo ha hecho una libertad, primeramente te perdonó los pecados, luego te libertó de los pecados y el Espíritu de Dios vive dentro tuyo, ahí recién puedes tú empezar en obediencia. Si no, todo es un esfuerzo humano, que tarde o temprano te cansas y no quieres seguir haciendo lo bueno. Por eso que es una parte. Dios le bendiga, hermana Carolina, bendiciones. Dios bendiga a cada uno de ustedes que está pasando por este lugar. Algunos se quedan, otros se van, otros se aburren, otros están viendo alguna película, otros están en algunas áreas de su vida. Entonces es difícil poder que todos estemos juntos compartiendo. Pero yo me di el tiempo, no sé, media hora, una hora que estemos compartiendo. Y insisto, si es que alguien tiene alguna pregunta, aquí estamos para hablar de alguna parte de la palabra. O están esperando que siga hablando yo nomás. Como siempre termino hablando, pero hay algo. Siempre hay dudas, siempre hay preguntas, siempre hay alguna razón por qué hablar. Así que aquí estamos. Señor les bendiga. Me esperan un minuto, voy a cerrar la ventana. Manolito, Dios le bendiga mucho, hermano Lito. Está en su trabajo, ya llegó. Oh, quisiera ser sabio, hermana Patricia, como usted lo dice ahí. Hay cosas que nos cuestan mucho. Aquí estoy, mi pastor. Dios le use para bendiciones. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana María. Quisiéramos ser tan sabios como dice mi hermana, pero somos torpes, hermana mía. Tenemos diferentes dificultades como todos. Yo mismo hoy día me hacía la pregunta de si estar o no estar en este lugar, si compartir o no compartir la palabra. Me lo pregunté todo el rato, todo un instante me lo pregunté, Señor. Quizás mis hermanos ya están cansados, algunos oyen las mismas cosas que ya les hemos enseñado por años, pero siempre es bueno repetirlas, siempre es bueno compartir una que otra cosa.
Mi hermana María me preguntaba que en delante me hacía una pregunta y, y, y cuando dice la escritura que todo lo que hagáis, hacerlo en su nombre. Dios le bendiga, hermanito Lito, Dios bendiga su vida, pueda salir luego del trabajo para que esté en casa. No sé si se escucha muy fuerte la música, la alabanza. ¿Me escuchan bien los que están ahí? Si me oyen bien, hagan un dedito para arriba. Así, cuando tiran para arriba un dedito se nota. ¿No está muy fuerte la alabanza, hermano? Mi hermana María, como les digo, me preguntaba y me decía que todo lo que tenemos que hacer, hacerlo en su nombre. Sí, es verdad, todo hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero algunos no entienden por qué en su nombre. E incluso algunos oran, me hacen el dedito para arriba, pero no sé si está muy fuerte o está muy baja la música. Si se escucha mi voz, si se escucha bien mi voz, no hay problema. Ya, qué bueno, sí bien dice mi hermana María. Como les digo, una de las cosas que a veces los hermanos tienen la costumbre de cada vez que oran, dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos oran de esa manera, ¿ve? Y no significa que Dios no los oiga, Dios los oye igual, porque Dios oye la oración sincera, Dios oye la sinceridad del corazón, pero la manera correcta de hacerlo es en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay que ver a quién se le está orando, a quién se le está pidiendo. Si tú dices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pregunto, ¿a quién le estás orando? ¿A quién le estás pidiendo? ¿Con quién te estás comunicando? ¿Con quién cuando tú doblas tu rodilla, a quién le hablas? Y si le hablas a Dios, la Escritura dice que nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, nadie. ¿Ves? Nadie puede ir a Dios, nadie. Tú no te puedes saltarte de un lugar a otro y decir voy a ir a Dios si no vas a través del Señor Jesucristo. Por eso que algunos se saltan las cosas. Llegan y dicen, yo voy a ir, voy a orar a Dios. Y no hay nada más de malo en orar a Dios. Espérenme, hermano mío, que estoy acomodando algo. No hay nada de malo orar a Dios. No hay ningún problema en hacerlo. El problema es, si te diriges a Dios, tienes que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y tampoco es malo pedirle al Señor Jesucristo, hablarle a Él mismo. Porque el Señor, Él nos perdona de pecado, porque a Él se le dio el poder, la facultad de perdonar pecado. Por eso que en un momento cuando había un paralítico, dicen que el paralítico, mire, a mí me gusta mucho esa parte de la Escritura donde dice que habían unos hombres que tomaron a un paralítico y lo subieron por arriba del techo porque estaba llena la casa de ese lugar de gente y no había por dónde entrar al paralítico y estos se metieron por el techo. Oiga, increíble la gracia que tenía Dios, la gracia que tenía nuestro Señor, cómo se amontonaba la gente a oír la palabra. Y lo metieron por arriba del techo y cuando lo bajaron, la Escritura dice que el Señor se conmovió al ver la fe de ellos. El paralítico no tenía la fe. Quienes tenían la fe eran esos que estaban metiendo a ese paralítico.
porque veían en Cristo, veían en el Señor. En el Señor veían que había un poder sobrenatural. Entonces estaban ahí los fariseos, estaban todos, y vieron al paralítico que estaba ahí, esperaban que el Señor Jesucristo hiciera inmediatamente un milagro, que los sanara y ese paralítico se levantara y se fuera, y todos querían glorificar al Señor, pero Cristo le dice de esta manera: tus pecados te sean perdonados. Y los que estaban ahí se enojaron, porque trataron al Señor de cómo se le ocurría decir esas palabras. Si el único que puede perdonar pecado es Dios, porque ellos eran fariseos, ellos eran del mundo de Israel. En Israel estaba la religión farisea, y los fariseos eran los que dominaban todas las cosas en ese tiempo. Aunque había más religiones como los saduceos, ¿ves? Pero los fariseos eran los que más dominaban en ese tiempo todas las cosas. Y como los fariseos dominaban, eh, ellos, ellos se impactaron y ellos dijeron que blasfemaban, que el Señor Jesucristo estaba blasfemando, porque para ellos era imposible que el Señor Jesucristo les perdonara de pecado. Ellos esperaban la sanidad, pero cuando el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, sucedió algo tremendo en la vida de ese hombre, me imagino. Y los fariseos le dicen: ¿quién eres tú? ¿Por qué tú perdonas pecados? Estaban murmurando dentro de sus corazones, diciendo: si solo Dios perdona pecados, no hay nadie más que perdone pecados, solo Dios. Y el Señor conocía, sabía los pensamientos de ellos. Por eso que con Dios, tú tienes que ser muy sincero con el Señor, porque Él sabe lo que estás pensando. Él conoce la intención del corazón. Él sabe todo lo que pensamos y con qué intención nos acercamos a algo. Entonces cuando el Señor ve el deseo de sus corazones, les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te sean perdonados o levántate y anda? ¿Qué era más fácil? Y ellos lo único que esperaban era eso, que el paralítico se levantara y se fuera, pero no entendían que era mejor que le dijera: tus pecados te son perdonados, porque si ese paralítico se levantaba y andaba y con sus pecados no perdonados, ese paralítico seguía en el mismo lugar que estaba, solamente que ahora andaba, pero seguía tan preso de sus pecados. ¿Y quién le perdonó sus pecados? Fue el Señor Jesucristo. Por eso que a veces algunos no tienen esa fe en el Señor Jesucristo. Ellos dicen: sí, yo creo, pero la mayor oración no es dirigida a Él. La mayor oración no está dirigida a Él. Yo he hablado a veces con el Señor y le he dicho yo a Él que me perdone mis pecados, que su sangre preciosa puede perdonar mis pecados. La fe en el Hijo de Dios, la fe en el Señor Jesucristo. Y yo creo en el Padre, creo en el Espíritu Santo, no soy solo Jesús para que alguien vaya a pensar que soy solo Jesús, no, sino que entiendo, tengo la fe, he creído en su palabra, que al Señor Jesucristo se le dio la potestad para perdonar pecados y para darle vida a aquellos que están muertos en delito y pecado. Entonces, a veces no toda la oración va dirigida al Padre, sino a creer en el Hijo también. Por eso que es fácil darle gloria a Dios. Tú te levantas y das gloria a Dios, aleluya, pero gloria al Señor Jesucristo, eso ya es más difícil. Te cuesta creer que Él te está escuchando. Te cuesta creer que el Señor Jesucristo tiene poder para libertarte del pecado,
Quizás en tu mente y en tu corazón te sabes el versículo, pero en el momento de orar, ¿le has dicho alguna vez al Señor Jesucristo, libértame de los pecados? Porque la Escritura dice, si el Padre os libertare, o dice, si el Hijo os libertare. Te pregunto, ¿quién es el que liberta? ¿Dios o el Hijo? ¿Quién es el que te va a libertar de los pecados? ¿Es Dios o el Hijo? Si tú vas a Dios, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que debiera juzgarte, y cuando Él emite un juicio, por causa de tus pecados, Dios no tendría que escucharte. Dios no tendría por qué oírte, porque tus pecados no te permiten acercarte a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ves? Pero si a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo, a través de un nombre que es sobre todo nombre, a través de aquel que dio la vida por ti, de ese Cordero, de esa gracia, a Él, háblale. Ten la misma fe que cuando doblas tu rodilla y le hablas a Dios. ¿Y por qué no hablas con el Hijo? ¿Por qué no hablas con el Señor Jesucristo? Yo personalmente, para poder ser libertado del pecado y para que el Señor hiciera una obra en mi vida, yo tuve que tener la fe en el Hijo de Dios. Me era más fácil cantar a Dios sea la gloria, pero cantar una alabanza del Señor Jesucristo me fue bien difícil de principio. Darle la gracia al Señor Jesucristo me fue difícil. El Cordero inmolado, cantar una alabanza, aquel que está sentado en el trono. ¿Quién crees tú que está sentado en el trono en este momento? Es el Señor Jesucristo que está ahí, a la diestra de Dios Padre. Diestra no es solamente derecha, diestra es poder. Entonces, tener la fe en el Señor Jesucristo es precioso, ¿ves? Tener comunión con el Espíritu Santo es precioso. Y entender quién es el Padre es precioso. Entender lo glorioso que es Dios, quién es Dios, si tú conocieras los atributos de Dios. Atributos de Dios: Dios es santo, no entra el pecado en él, Dios es justo y emite juicio. Por eso que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no le dijo, Padre, Padre? ¿Por qué me has desamparado? Sino, Dios mío, porque todo el pecado estaba cayendo sobre el Hijo de Dios. Todo el pecado, la paga de tu pecado, la paga de mi pecado, estaba cayendo sobre el Hijo de Dios. Pero en el momento de encomendar su alma, lo hizo al Padre. Padre, a ti encomiendo mi alma porque el Padre es glorioso. Aleluya. Porque él se estaba dirigiendo al Padre, pero como Dios estaba emitiendo un juicio. No como Padre, sino como Dios. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar por la paga de nuestros pecados, porque si no, nunca hubiéramos podido entrar allí a donde está esa gracia de Dios. Era imposible entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios. No, mira, yo te digo que antiguamente, cuando los sacerdotes tenían pecado y estos entraban un poquitito ahí al lugar santo, estos entraban y entraban amarrados, porque su pecado les causaba la muerte. Por eso que la paga del pecado era tan terrible,
que estos sacerdotes cuando se metían delante de Dios, yo me imagino que iban tiritando porque no sabían si iban a salir de ese lugar. Porque la presencia de Dios era terrible, por eso que la Escritura dice, porque no os habéis acercado al monte de Sión. El monte de Sión, hermano mío, en el tiempo que estaba el pueblo de Israel, era terrible porque ese monte nadie podía acercarse. Si una bestia se acercaba a ese monte, esa bestia moría. Si alguien se acercaba a ese monte, ese hombre moría. Porque nadie puede acercarse a Dios con el pecado y con la maldad. Pero damos gloria al Señor por el Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios de los altos por haber enviado a su Hijo unigénito acá a esta tierra, porque si Él no hubiera venido, tú y yo serían otra la historia de nuestras vidas. No existiría Cristo en nuestras bocas, no existiría Dios en nuestras bocas. Probablemente estarías postrado a un ídolo, probablemente estarías metido en diferentes dioses si tú entendieras que hay más de 5.000 dioses. ¿Y cómo tú puedes saber que estás doblando tus rodillas delante del Dios verdadero? Oh, aleluya. Solo porque un día este Dios grande nos trajo, nos guió nuestros pasos hacia el Hijo, hacia el Señor Jesucristo. Él nos guió los pasos. Por eso que la Escritura dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿A quién vas? ¿A quién? Lo llevas al Hijo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces el Padre, ¿qué es lo que hace? Toma a ese que va a conocer al Señor, agarra a ese que está en el pecado y en la maldad y lo lleva a donde el Hijo, a donde el Señor Jesucristo, a que se nos revele el nombre que es sobre todo nombre, a que se nos revele quién murió por nosotros y que a través de solamente del Señor Jesucristo tenemos entrada delante del Padre. Por eso que si tú no conoces, no tienes fe en el Hijo, no tienes fe en el Señor Jesucristo, es difícil que entres a la presencia de Dios. Y cuando entramos a la presencia de Dios en medio de nuestra ignorancia, y Dios nos contesta, es porque su amor y su gracia es grande, es porque Él sabe que ignoramos muchas cosas. Por eso que hay palabras como en el libro de los Hechos, capítulo 2:21, a donde dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ves? No todo aquel que dijera a Dios, porque Dios espera que creas en el Hijo. Por eso que la Escritura dice, y esta es la voluntad de Dios, que creáis en su Hijo Jesucristo. Es una voluntad de Dios que creas en Él. Por eso que la Escritura dice en Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en el libro de Hechos capítulo 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y usted me va a decir, pero pastor, el Señor Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coloquémonos de acuerdo, si es que estaba Cristo ahí. Y el Señor todavía se bautizaban las personas. Y todavía Cristo no había muerto por nosotros. Todavía Él no había entregado su vida por nosotros. Todavía Él no había ido a cruz por nosotros. Pero luego también en el libro de Lucas dice que se predique el arrepentimiento de perdón de pecados en su nombre. Porque tú tienes que entender que el Señor Jesucristo le vino a predicar a los fariseos, le vino a predicar a aquellos que estaban ahí en el pueblo de Dios, o sea, Israel. Por eso que cuando se acerca una mujer sirofenicia,
Y viene, le pide una sanidad y le dice, no le he dado darle la comida, el pan de los hijos a los perrillos, porque el Señor estaba dirigiendo todo primeramente al pueblo de Israel. Pero una vez que él murió y resucitó de entre los muertos, Dios le dio un nombre por sobre todo nombre. Y ahí les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En un momento iban subiendo Pedro y Juan al templo La Hermosa y había un cojo ahí pidiendo limosna. Y esto le dicen, no tengo ni plata ni oro. No tenían para dar plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dice, levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ve, ¿qué es lo que tenían ellos? Era fe en el nombre, era poder en el nombre del Señor Jesucristo. Ese nombre tiene poder. Por eso que todo aquel que invoca ese nombre, todo aquel que clama a Dios en el nombre, por eso que ese nombre es tremendo. Por eso que en el libro de los Hechos, capítulo 4, 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, no existe. Tú no puedes decirle a alguien sé salvo en el nombre de Dios. No, realmente el nombre que debe ser utilizado es el nombre del Señor Jesucristo, que tengamos fe en el Hijo de Dios, que tengamos fe en el nombre del Señor Jesucristo. En Él está el perdón de pecado, porque tienes que tener fe en el nombre y en la sangre de Cristo. Dos cosas, el nombre y la sangre. Por eso que la Escritura en el libro de Efesios dice que se le ha dado ese nombre sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ve, ese nombre es sobre todo nombre. Existen varios nombres. Si yo mando a alguien y le digo, anda en el nombre del pastor, yo di la autorización, mi nombre no va a cambiar a nadie. Mi nombre no va a echar fuera ningún demonio. Pero ese nombre, cuando tú lo nombras, cuando tú lo haces parte de tu fe, parte de tu corazón, parte de tu alma, parte de tu caminar, ese nombre empieza a ser glorificado. Por eso que al Padre no se le pide en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que todo se le pide al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Porque ese es el nombre que hay que tener fe. Y vuelvo a decir, no soy solo Jesús, por favor, ya, sino que yo creo en mi Señor Jesucristo y también creo en el Padre, en el Dios Todopoderoso. También creo en el Espíritu de Dios, el cual tenemos aquellos que hemos creído, que hemos recibido el perdón de pecado a través del Señor Jesucristo, de ese nombre. Hemos recibido el perdón de pecado a través de la sangre de Cristo. Pero fe en ese nombre es precioso. En ese nombre, si tú tienes fe, los demonios se van a sujetar. Pero qué importante también es saber que los demonios te conocen. Conocen al Señor Jesucristo y también te conocen a ti. En un momento habían unos hombres que fueron a echar un demonio, dice la Escritura. Y estos vinieron y dijeron, en el nombre de que predica Pablo. Ve, estos no tenían nombre, no tenían en el nombre del Señor Jesucristo, sino en el nombre de cual predica Pablo. Sal fuera de ese hombre. Y los espíritus hablaron
y dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús conocemos, pero vosotros, ¿quiénes son? Por eso que tú tienes que tener a Cristo como Salvador, porque los demonios no van a someterse a cualquier persona, se someterán a un nombre que fue invocado en ti, al nombre que tiene que estar dentro tuyo. Y escúchame, si tú ves lo impactante que es esto, pero las tinieblas tú no las ves. Tus ojos no ven a las tinieblas, tus ojos no ven el lado espiritual muchas veces, no ve a los demonios lo que hacen cuando se meten a los hogares y colocan pleitos en los hogares, cuando colocan cosas sobre las casas, hermanos míos, y hacen que haya algo pesado sobre los hogares. La gente no entiende eso, cree que solamente son divisiones, nomás que son problemas. A veces hay conflictos que son por la carne, porque hay mal genio y genio, pero hay conflictos que son espirituales, hermano mío. Y, y son buenos ahí tener fe en el nombre del Señor Jesucristo para expulsar cualquier tipo de espíritu que haya sobre la casa. Yo a mis hijos les enseñé que el nombre del Señor tenía poder, porque hay espíritus que a veces toman a las personas. A mí me pasó cuando yo comencé el Evangelio, que una vez un espíritu me apretó el cuerpo y me tenía así apretado todo mi cuerpo y yo no podía moverme, yo no podía hacer nada. Y estaba mudo, no podía hablar, no podía decir ninguna cosa. Pero llegó un momento en que dentro de mí me acordé del nombre del Señor Jesucristo. Me acordé de ese nombre poderoso y le dije a ese espíritu, eso es todo lo que puedes hacer, apretar mi cuerpo. Mas ahora yo te digo, en el nombre del Señor Jesucristo, sal fuera de mi vida, sal fuera de mi cuerpo. Y ese espíritu salió inmediatamente. Y el poder de Dios se manifestó de una manera gloriosa en mi vida. Ese espíritu me había presionado el cuerpo y yo le enseñé a mis hijos que si algún día tenían algún momento espiritual donde algún espíritu lo apretaba, algún espíritu le llegaba a apretar su cuerpo y no lo dejaba moverse, que utilizara ese nombre que es sobre todo nombre, que clamara al nombre del Señor Jesucristo, que pidiera ayuda al Señor Jesucristo. Y yo he tenido experiencia, mis hijos han tenido experiencia donde me han contado, papá, ¿sabes qué me pasó esto en la noche? Y, y no podía moverme y no podía hacer nada, pero clamé al Señor Jesucristo, clamé a ese nombre que es sobre todo nombre, y clamé al Señor Jesucristo, y lo que sucedió es que algo pasó en mi interior, que inmediatamente ese espíritu se fue, me dijo mi hijo. Ese nombre tiene poder. Por eso que en la Escritura dice en el libro de Efesios capítulo 3:15, de quien todo nombre, de toda familia de los cielos en la tierra, es el nombre que es sobre todo nombre. Para que toda rodilla se doble en ese nombre, ¿ve? Toda lengua y toda rodilla confesará el nombre del Señor Jesucristo. Algunos doblamos rodillas acá en esta tierra y confesamos el nombre de Cristo, creemos en el Señor Jesucristo y le hablamos al Señor Jesucristo y le pedimos al Señor Jesucristo. Pero lo que más me impacta de todo esto, que dice, de quien todo nombre, toda familia de los cielos, y me hace preguntar que si hay familia en los cielos. Eso sale en Efesios capítulo 3:15, hermano, que habla del nombre del Señor. Y uno se pregunta, ¿habrá familia en los cielos? Porque también hay familias acá en la tierra, ¿ves? Pero eso es un misterio que no hay respuesta, hermano. No te puedo decir si hay familia o no lo hay, no tengo idea, pero ahí dice, en Efesios capítulo 3:15, te lo voy a buscar mejor para leértelo bien.
pero a mí me sorprendió, me hizo pensar un poquitito. Y Señor, ojalá nos dieras claridad en esto, pero dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe. ¿Quién tiene que habitar? Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arriesgados y cimentados en amor. Y me sorprendió esa palabra, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Qué increíble todo eso. Dios te bendiga, hermanita. Está mi hermana carnal, mi hermana nena, que se encuentra en Valparaíso. Dios te bendiga, hermanita, que estás por esta transmisión donde estamos compartiendo la palabra del Señor, enseñando que en el nombre de Cristo hay poder. Por eso tú no te puedes morirte con tus pecados, tú tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Aunque hayan sido muchos los pecados, aunque hayas sido la persona más mala en la tierra, hayas sido la persona que para cualquiera no tiene perdón de pecado. Y para otros puede haber sido alguien pero pésimo, muy malo, pero si tienes fe en el nombre del Señor Jesucristo, si te arrepientes de tus pecados y crees en el sacrificio, en lo que hizo Cristo en tu vida, en lo que hizo Cristo por amor a nosotros, y invocas el nombre del Señor Jesucristo, ese nombre, aquel que invocara el nombre del Señor Jesús, aquel que le pidiera al Padre en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre de la Virgen, porque la Virgen no murió por ti, hermano, amigo, y quien me escucha. El que murió por ti fue Cristo. Ese vaso que Dios utilizó, el cual fue una mujer que era virgen, que era la sierva del Dios Todopoderoso. Por eso le dice, hagas lo que quieras con tu sierva. Pero ella no murió por ti, ella no puede interceder por ti. Ella no puede interceder al Padre por ti, porque no hay otro intercesor, no hay otro que pueda pedir a Dios por ti. El único que puede interceder por ti, por tus pecados, es el Señor Jesucristo. Por eso que la fe nuestra es en el Hijo de Dios. Por eso que e incluso en el libro de Filipenses capítulo 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en Filipenses capítulo 2:10, siguiendo más abajo, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y mira, no tan solo nosotros doblamos rodilla, sino que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. 3 lugares, hermano. En los cielos, en este momento, los ángeles adoran al Hijo de Dios. Ellos cantan santo, santo, santo. Ellos glorifican al Señor. Y los 24 ancianos sacan sus coronas y se postran delante del Cordero. Ellos doblan rodillas. ¿Y por qué tú no doblas rodillas y un día hablar con el Señor, así como te diriges a Dios? Dile, Señor Jesucristo, quiero hablar con usted. Quiero pedirle a usted. Quiero pedirle a usted que perdone mis pecados. Quiero pedirle que me liberte del pecado. Quiero pedirle que me quite el pecado, porque la Escritura dice 3 cosas. El Cordero de Dios que quita el pecado. En el nombre del Señor Jesucristo hay perdón de pecado. Y el Hijo es el único que puede libertarte del pecado. 3 cosas. Cordero que quita el pecado. Cuando está el pecado en ti,
es un peso, por eso que la Escritura dice que el pecado es un peso. Cuando tú y yo cometemos pecado, se nos coloca un peso en el corazón. Y el único que puede quitar ese peso, el único que puede quitar eso que está cargando en nuestro corazón es el Cordero. El Cordero era aquel que iba a morir, que iba a ser entregado. Porque antiguamente en Israel, una vez al año, todo el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por sus pecados. Y llevaban cordero, llevaban palomino, y según el dinero que tuviera cada hombre ahí en ese lugar. Por eso que cuando viene el Señor Jesucristo y aparece ahí en medio del templo, empieza a botar a los que vendían ahí las cosas, a dar vuelta las mesas y todo lo que está ahí, porque habían hecho la casa de oración cueva de ladrones, porque los hombres habían convertido ese lugar para ganancia, para solamente venderle a los que venían desde lejos. Y no habían entendido que ese lugar Dios se lo había dado especial. Y venía el pueblo de Israel y traía, una vez al año, traía un cordero, traía algo para ofrecerlo a Dios por sus pecados. Pero estos corderos solamente calmaban la conciencia y no podían quitarle el pecado al hombre. Estos corderos no podían sacar la maldad del hombre. Y los hombres entregaban esto y se iban a sus casas y sus conciencias se calmaban un rato, pero la maldad continuaba en ellos, el pecado continuaba en ellos y seguían siendo hombres y mujeres con pecado. Pero cuando vino el Cordero de Dios, cuando vino el Señor Jesucristo, el verdadero Cordero, el cual se entregó una vez y para siempre por nuestros pecados, este no tan solo calma nuestras conciencias, arranca el pecado, quita el pecado. Por eso que la fe en el Señor Jesucristo, la fe en Él, la fe en el Hijo de Dios. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso que mire, les voy a leer un poquitito. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice de esta manera. Pero en el 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y esto ofrecían, como les digo, aquí lo dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entregó una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, estos se sentían tranquilos porque se iban con una fe que digo que esos becerros habían hecho algo por ellos, pero el pecado continuaba dentro de ellos, la maldad continuaba dentro de ellos y glorioso es este Dios todopoderoso que envió a su Hijo. Por eso dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si quieres servir al Dios vivo, tienes que tener el perdón a través de Cristo. No es por tu sacrificio, no es por el bien que te porte que vas a entrar delante de Dios. Y no es por una fe desordenada, es por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso que dice en el libro de Hebreos capítulo 9, 23, pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿ve? No entró, Cristo no fue entregado en el templo de Salomón. Allí iban todos los becerros,
Allí iban los becerros y los becerros los ofrecían. Ahí entregaban los carneros. Ahí metían al palomino. Ahí metían todo. Pero mi Cristo no murió en ese templo. No hubo ningún sacerdote ahí para haber quebrado a mi Cristo, para haberlo metido en ese lugar. No hubo ninguno. Sí, hermana Jimena, deme un tiempecito para poder continuar con todo esto. Me dice si se puede hacer una pregunta. Sí, sí, mientras no sea tan difícil. Y si puedo la contesto, y si no, estudiaremos, oraremos, pediremos ayuda. Amén. Así que a lo mejor no puedo contestar todas las preguntas, pero lo que más entiendo voy a poder contestar. Entonces, este Señor Jesucristo no murió, escúcheme, no murió en el templo de Salomón, no fue entregado ahí. Dice la Escritura que sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él estaba delante de Dios cuando estaba muriendo. Y no para ofrecerse muchas veces. Ellos tenían que ir muchas veces a Israel. Y una sola vez. Se ofreció una sola vez. ¿Ves? Dice, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él el pecado, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Hermanos míos, entienda la fe en el Señor, la fe en su nombre, la fe en este Rey de Gloria. Por eso que no podemos pedir al Padre nada si no es en su nombre. Bien, hermanos, he compartido un poquitito, espero que se haya entendido cuando oramos a Dios, cuando ya hemos creído en el Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que a los que creen en su nombre, ¿ve?, les dio potestad de hechos hijos de Dios. No a los que creen en Dios, a los que creen en su nombre. Eso lo dice el libro de Juan, ¿ve?, a los que creen en su nombre. Entonces yo tengo que tener fe en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es más difícil a veces, porque es más fácil decir, Dios perdona mis pecados. Pero acércate a Cristo, pídele al Señor. A Él se le dio la potestad. Y ese nombre es glorioso. Ve, haz la prueba. Habla con Él. Conversa con Él. Lo has hecho una vez y verás el bien de Dios. Si hay preguntas, háganlas, hermano mío. Dios bendiga a mi hermano Tim, a los que están oyendo la palabra. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Pregunta. Espero, hermana María, que haya quedado claro que las oraciones, cuando tú ores a Dios, tienes que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no es así. Mientras tú vives sin entender esto que te estoy diciendo, la fe en el nombre del Hijo de Dios, no podrás hacerlo. Pero cuando la fe se te forme, cuando creas en el Señor Jesucristo, cuando creas en ese nombre que es sobre todo nombre, verás que muchas cosas van a ser gloriosas y que ese nombre cuando lo invoques para que algún demonio se vaya, ese nombre que tiene poder, se sujetarán los demonios a ese nombre, porque hay poder de Dios, pero tienes que tener al Espíritu de Dios, porque la Escritura no tan solo dice que en su nombre hay que echar fuera demonios, sino que si por el Espíritu de Dios
El Espíritu de Dios en tu vida. Los espíritus van a reconocer al Espíritu Santo en tu vida. Por eso que cuando hay un espíritu en algún lugar, esos espíritus, para que ustedes sepan, no te reconocen a ti. Reconocen a ese nombre. Reconocen a aquel que salvó. Reconocen al Señor Jesucristo. Justamente, hermana mía, cuando el Señor Jesús es nuestro libertador y salvador, y Él nos enseñó a orar dirigiéndonos al Padre, pero oró al Padre en el nombre, pero oro al Padre en el nombre de Jesús, no directamente al Jesús. Hermana mía, no hay un problema en orar directamente a Jesús, porque hay que tener la fe. Puedes orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y está correcto. Y no hay ningún problema. Pero algún día dirígete a Él también. Ve tu fe. Ve si no se te hace un conflicto. Hablarle a Dios no se hace un conflicto. Pero tener fe para hablarle al Señor Jesucristo, eso es otra cosa. No te digo, hermana, que está malo orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Está correcto. Es así. Pero orar al Padre, tendrías que creer también que es tu Padre. Porque algunos no oran al Padre, lo que le oran es a Dios. No tienen la confianza de acercarse al Padre. Es que soy pecador, es que soy así, es que tengo esto, es que todavía no me he convertido, todavía, ves, no tienes la confianza de acercarte al Padre. Te cuestionas todo. Y el diablo toma lugar para engañar tu corazón, para hacerte creer que no te puedes acercar al Padre. Pero sí te puedes acercar a Dios para decirle que has pecado, que has hecho esto otro, y le conversas a Dios, pero acercarte al Padre. Te pregunto a todos los que están oyendo, ¿tienen la misma fe para acercarte al Padre? Porque dirigirte a Dios, verás que esto te cuesta mucho. Verás que doblas tus rodillas y te diriges a Dios, pero cuando empiezas a decir Padre, ya te empiezas a cuestionarte. Ya empiezas ahí en tu mente a maquinar y el diablo toma ventaja. El diablo es un engañador, es un mentiroso. El diablo quiere que tú creas que Dios es tu Padre. No quiere que te convenzas. Porque Él fue el que te llamó, Él fue el que te escogió, Él fue el que te llevó a Cristo. Pero el diablo es un mentiroso. El diablo es un engañador. Por eso que hay tantas personas que se sienten tan mal y no pueden acercarse. Es que soy pecador. Es que no hago lo bueno. Es que, ¿cómo me voy a acercar? Ya me da vergüenza pedirle tanto a Dios, ¿ves? Pero acércate al Padre. Cree que es tu Padre. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te pregunto, ¿crees en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Crees que Él murió por ti? ¿Crees que Él se entregó por ti? ¿Crees en ese sacrificio? ¿Crees que ese sacrificio fue todo lo que necesitabas para ser salvo? ¿O crees tú que para ser salvo tienes que portarte bien? Tú sufras más el sacrificio de Cristo. O el sacrificio de Cristo, la fe en el Señor y el poder de Dios que actúa en tu vida y que te cambie y que te transforma el poder de Cristo a través del Espíritu de Dios y a través de la palabra que va dando vida dentro
de sus corazones. Por eso que les digo, si orar al Padre también no es tan fácil. Hay que tener una fe en el Padre. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando, ¿cuántas veces tu hijo te ha hecho la embarrada en la casa? Tu hijo se ha portado mal. Tu hijo te ha robado algo de la casa. Tu hijo te ha defraudado. Tu hijo te ha dejado como las monas en todo el mundo, con toda la gente. Y se emborracha y te da lata en el corazón. Pero si ese hijo cae enfermo, si ese hijo se está muriendo, si ese hijo está ahí y toma su teléfono y te dice, mamita, papito, me estoy muriendo. Y es verdad que me estoy muriendo por mi desobediencia, es verdad que me estoy muriendo por mis errores, es verdad, pero te pregunto yo a ti, si tú sabes que a tu hijo lo atropellaron, si tú sabes que a tu hijo le dio un cáncer, si tú sabes que a tu hijo le dio un ataque al corazón, yo te pregunto, tú correrías al hospital, y si ese hijo es tan malo y te dijera, mamito, papito, te necesito, yo te pregunto a ti, le podrías decir, no, anda a arreglar primero tu vida antes de que te acerques a mí. No, no te voy a hablarte si primeramente no vas y pagas todas las deudas que me dejaste metido. Anda primero y soluciona el problema con todas las personas y después te acercas a mí. No, tú correrías si vieras a tu hijo humilde llegar a la puerta de tu casa y golpearte y decirte, mamá, papá, ya no doy más, no sé qué hacer, quiero cambiar y no puedo. ¿Y qué haría esa madre o ese padre si tuviera los medios, si tuviera la ayuda, si tuviera todo para cambiar la vida de su hijo? Yo estoy seguro que una madre y un padre haría todo, gastaría todo su dinero, gastaría todo por causa del amor que le tiene ese hijo. Escúchame, Dios dio todo por amor a ti. El Padre sabía que tú eras su hija, que eras su hijo, y lo dio todo por amor a ti, por amor a mí. Dio a su hijo, amado Jesucristo, dio a su propio hijo. Y si tú eres un hijo de Dios y te acercas al Padre una vez más, ese Padre tendrá misericordia tuya. Pero el Señor Jesucristo, habían unos que tenían una comunión preciosa con el Señor. Un Pedro, te voy a colocarte un ejemplo de un Pedro y de un Juan. Pedro era un hombre hoy con muchos errores. Era medio exaltado en un momento cuando fueron a buscar al Señor Jesucristo, le cortó la oreja al otro. Oye, arrebatado Pedro. En un momento el Señor Jesús lo reprende y dice, apártate de mí, Satanás, estás poniendo la vista en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Pedro tenía muchos errores, pero creía tanto, se acercaba de tal manera al Señor, que siempre terminaba viendo la gloria de Dios. Había otro discípulo llamado Juan. Este amaba tanto al maestro que se recostaba en el pecho del maestro. ¿Y crees tú que esos hombres no eran hombres faltos? No eran hombres con errores como tú y yo. Pero se acercaron y llamaron al Señor Jesucristo de tal manera que tuvieron una comunión tremenda con Él. Y si tú te das cuenta, el apóstol Juan escribió las epístolas
y escribió el libro de Juan y el Apocalipsis, 5 libros. Y cuando tú ves cómo te era Juan de ese amor que el Señor Jesucristo tenía por la humanidad, no hay alguien que hable más lindo del amor y de este Dios todopoderoso que Juan. Hijitos míos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos delante del Padre. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Por eso que la fe en el Hijo de Dios es la que más cuesta. Hablar con el Señor Jesucristo es lo que más cuesta. Hablar con el Padre también a veces cuesta. Hablar con Dios es más fácil, dobla tu rodilla y dirás, y no tendrás problema para decirle Dios. Y tu oración puede que salga un par de palabras y Dios en su gracia te va a bendecirte porque eres hijo, porque eres hija. Pero Él quiere que lo veas como un padre que te puede ayudar, un padre que está ahí para bendecirte, para cambiar tu vida. Y también está el Señor Jesucristo, el cual puede tener una tremenda comunión contigo. Y también el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios que es el ignorado de todos. En el libro de los Hechos habla de que los apóstoles, el Espíritu les hablaba, les decía, vayan a tal lugar, hagan esto, a tal persona he escogido, una comunión tremenda con el Espíritu Santo. Pero que cuesta poder creer en esto. Es un conflicto dentro del corazón. Un tremendo conflicto que tienen los cristianos. No sé si me he dado a entender. Ojalá sea el Dios Todopoderoso te pudiera dar esta fe que te estoy tratando de colocar en tu corazón. Que se pueda revelar el Hijo en tu vida. No es tan fácil. A mí no me fue tan fácil. Para mí fue bien difícil. Para mí era más fácil hablar de los mandamientos, hablar de la santidad. Y pasábamos así por alto nomás el perdón de pecados en el Señor Jesucristo. No me fue fácil cuando el Señor colocó en mi corazón esto que te estoy compartiendo. Cuando el Señor colocó en mi corazón que hablara con Él, que le pidiera a Él. Oiga, la primera semana fue terrible para mí. No me cabía en la mente, no me cabía en mi corazón. No, si es Dios nomás, solamente Dios. Y no cabía en mi corazón. No había manera de que esto entrara en mi corazón hasta que le pedí a Dios que me diera la fe, me ayudara, me diera la fe para creer en Él, para creer en su nombre, para creer en el Hijo y pedirle al Hijo que me libertara y pedirle al Hijo que me perdonara, que hiciera una obra dentro de mí. Y eso me permitió conocer mucho más al Señor y me permitió mucho más conocer al Padre. Porque el único que da a conocer al Padre es el Hijo. Y si pasas directo al Padre, ¿cómo vas a conocer al Padre si primero tienes que conocer al Hijo? ¿De qué manera vas a conocer al Hijo? ¿Qué conoces del Hijo? ¿Qué es para ti el Señor Jesucristo? Tantas interrogantes. Por eso que en el libro de Apocalipsis dice que aquellos que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. No solo los mandamientos de Dios, algunos tienen los mandamientos, tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que guardar los mandamientos, tienes esto, y todos los mandamientos son buenos, porque Dios los estipuló. Los mandamientos hacen bien al alma y al corazón.
Pero algunos a través de los mandamientos quieren acercarse a Dios. Quieren acercarse a través de las buenas obras. Quieren acercarse a Dios a través de hacer lo bueno. Pero primero, antes de querer hacer lo bueno, acércate a Cristo para que perdone tus pecados, para que esa sangre preciosa caiga sobre tu vida y para que luego, a través del mismo, tú puedas hacer lo bueno, lo recto delante de los ojos de Dios y te irá bien. Vas a tener el testimonio de Cristo en tu vida. ¿Qué testimonio? El mismo que tuvo ese hombre que era el endemoniado de Gadara. Ese hombre, el endemoniado de Gadara, llegó el Señor Jesucristo y le echó fuera los espíritus que tenía, le echó fuera todos esos demonios, tenía una legión dentro de él, de ese hombre. Tenía tantos demonios que los desnudaban. Por eso cuidado, hermana, si te gusta desnudarte y mostrar tu cuerpo, mostrar tu seno, mostrar tu trasero, mostrar tu cuerpo, andarlo mostrando, cuidado, porque los demonios desnudaban. Ya van a decir, ya pastor se fue al extremo. No, no, hermano. Dios empieza a darte hasta un pudor. Pero ese endemoniado le gustaba desnudarse. Ese endemoniado, hermano, le gustaba que esos hombres estén en un lugar desierto, en los sepulcros. ¿Qué es lo que hay en un sepulcro? Hay angustia, le gusta que estuvieran angustiados, le gusta a los demonios que tú estés triste, le gusta a los demonios que tú estés lleno de angustia, le gusta a los demonios, ojalá arrancarte la fe. Por eso que la Escritura llega a decir en la parábola del sembrador, dice que aquel que no entiende la palabra, viene el maligno y arrebata su fe. Ve, aquellos que no entienden, que no tienen la fe completa en el Señor Jesucristo, en la obra que Él hace, y anda una y otra vez, y aunque vaya hoy día y mañana por tus pecados, y pasado mañana por tus pecados, y le pidas al Señor, va a llegar un día en que Cristo va a hacer algo glorioso en tu vida y te va a libertar de tus pecados y te vas a levantar con alegría, con gozo y vas a glorificar a Dios y vas a glorificar al Señor Jesucristo. Pero este endemoniado, cuando se encontró con el Señor Jesucristo y fue libre, se sentó a los pies del Maestro. Y quería seguirlo. Y el Señor le dijo, no, anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué iba a contar el endemoniado? No, yo no podía hacer lo bueno, va a decir el endemoniado. Yo estaba atrapado de espíritu, yo estaba atrapado de tantas cosas, pero vino el Hijo de Dios, vino el Señor Jesús en mi vida y yo vi cuando los demonios huyeron, yo vi cuando los demonios se espantaron y se atormentaron a la presencia del Señor Jesucristo. Yo vi y las tinieblas tuvieron que irse y Cristo libertó mi vida. ¿Qué es lo que iba a hablar él? Iba a hablar de Cristo, iba a hablar de lo que hizo Cristo. Por eso que todos hablan y dicen, es que Dios, pero no hablan de Cristo, no hablan de su poder, que hay poder, escúchame, y perdón de pecados en su sangre. Por eso algunos no comprenden bien el mensaje. Por eso que escúchame, que Pablo cuando tuvo que convertirse de montones de cosas que él hacía. Mira, Pablo, los que me están escuchando, Pablo era fariseo de fariseo, era enseñado a los pies de Gamaliel, era intachable en la ley, él guardaba toda la ley, guardaba mandamientos, ordenanzas, leyes, era un hombre intachable según la ley. Pero cuando escuchó y oyó del Señor Jesucristo, ese hombre se encontró sucio.
y no dijo gracias a Dios, le dio gracias al Señor Jesucristo. Porque él entendió quién era Cristo. Por eso que cuando iba ese eunuco, iba rumbo a Jerusalén a adorar a Dios, él iba leyendo el libro de Isaías y no podía entender. Así como muchos que me oyen, muchos que van a las iglesias, muchos que se congregan, muchos que están ahí, no entienden, no saben, no pueden ver al Señor Jesucristo. Y les dice este eunuco, ¿de quién está hablando? ¿Esperaremos a otro? ¿Tendrá que venir otro? ¿O está hablando el profeta de sí mismo? Y Felipe le empieza a decirle, mira, este es de aquel que profetizó Dios. Y yo te estoy hablando de aquel que profetizó Dios. Del Cordero que iba a venir sobre la tierra. De aquel siervo. De aquel Cristo de la gloria. Y le dice al eunuco, le habla de que en Cristo hay perdón de pecado, de que Cristo puede libertarlo, que tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y le pregunta, ¿crees esto? Y el eunuco le dice que sí. Y el eunuco le dice, allí hay agua. Y le dice el eunuco a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, crees en el Señor Jesucristo. Por eso que yo te pregunto hoy día, iglesia, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en Él? ¿Te cuesta hablar con Él? A mí no me costaba hablar de los mandamientos. Exponía mandamientos, tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, si haces los mandamientos te va a ir bien. Pero cuando yo veía dentro de mí que no podía cumplir los mandamientos, se entristecía mi corazón, porque trataba de hacer algo bueno por allá y fallaba por acá. Hacía algo bueno por allá y fallaba por allá. Al final me encontraba siempre falto. Siempre me encontraba como alguien que quería. Hasta que un día le dije a Dios de esta manera, Dios, ya no aguanto más. Hablo de que hay que cumplir mandamientos y no puedo cumplirlo. Hablo que hay que cambiar de vida y no cambio. Hablo que hay que hacer esto otro. No se puede. Y se entristeció mi corazón. No te digo que no soy tentado y que a veces el pecado me alcanza así, pero doy gracias al Señor Jesucristo por interceder por mí, por perdonar mis pecados. No te digo que practico el pecado y vivo en el pecado, no. El Señor ha creado muchas áreas de vida, pero cada cierto tiempo somos probados. Y algunos tenemos triunfo y otros no tenemos triunfo. Pero sigo creyendo en ese poder. Pero ese día le dije a Dios, Dios, ya no llevo, no sé cómo predicar el evangelio, porque quisiera que ni siquiera tengo resultados yo. Y me da vergüenza seguir predicando, le dije. Ya no lo quiero hacer más. Ya me es algo triste, me es vergonzoso ponerle esta carga a los hermanos y decirle cumple esto, cumple otro, haz esto otro, y yo no poder hacerlo. Llegué a una conclusión que no se puede. Y le dije, Señor, en este día le dije, quiero que escribas en el cielo que yo, Cristian, te pido ayuda para que me cambies. Porque no pude cambiar por mí mismo. Y aleluya, doy gloria al Señor. Porque se me vino todo lo que te estoy enseñando, se me vino toda
enseñanza hacia mi vida y empecé a orarle, a pedirle al Señor Jesucristo, a pedirle que hiciera algo en mi vida. Y te digo una cosa, empezó a cambiar gran parte de mi vida. Algo sobrenatural empezó a pasar dentro de mi vida, que he podido ver muchas veces la gloria de Dios dentro de mí. Y he podido ir conociendo más al Señor. Eso que la Escritura dice bien claro, que si confesares con tu boca que Dios es el Señor, no, que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y lo creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo no estuve cuando esa tumba se abrió, yo no estuve y no hubo nadie, no hubo ningún hombre que vio eso más que los guardias. Vieron que se movió esa piedra, pero ellos no vieron salir al Hijo de Dios. Ellos no vieron salir al Cristo de la gloria. Ninguno de ellos vio al Señor Jesucristo. Y nadie estuvo ahí, frente de nosotros, que vio ese momento glorioso cuando la piedra se movió. Aleluya, y resucitó el Hijo de Dios. Resucitó el Cristo de la gloria. Y yo te pregunto, ¿tú viste eso? ¿No lo viste? Pero tienes fe, lo crees con todo tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. Aleluya. Cristo, el Cristo de la gloria. Que Él vive. Aleluya. Mi Cristo vive. Sí, mi Cristo vive. Por eso te quiero compartir eso. Dobla tu rodilla y habla con el Señor Jesucristo. Verás esa gracia preciosa. Verás ese poder de Dios. Ese poder de Dios fue dado al Cordero. Mira, por favor. Déjame buscártelo un poquitito. Está en el libro de Apocalipsis incluso. A ver. Vamos a ver. Un chiquitito, por favor. Si lo puedo encontrar esta palabra. Es una palabra que a veces no se le toma en cuenta. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué cosa le vas a vencer? Por la sangre del Cordero. Espérenme un poquitito. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. No sé si me
Si están viendo ahí porque se me salió algo de acá, espérenme un poquitito, chiquitito. Apocalipsis capítulo 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Hay poder en el Señor Jesucristo. Hay poder en su sangre. Hay poder en su nombre. Por eso que en algún momento clama, pide, Señor, cúbreme con tu sangre. Hay poder en su sangre. Hay poder en el Cordero de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Pero tienes que creerlo. Espero que esta enseñanza te sea útil, hermano y hermana. Que esto que hemos compartido se te forme una riqueza. Y haz la prueba. Órale al Padre, habla con el Padre. Y ve si te es fácil decir Padre. Cuando tienes un pecado, cuando tienes un problema, cuando te has portado mal. Ve si te es tan fácil acercarte al Padre. Ve si te es tan fácil acercarte al Hijo. Pero decirle Dios es más fácil. Por eso que nuestra fe está en el Cordero que quita el pecado del mundo. Y a través de él llegamos al Padre. Dios les bendiga. Dios le bendiga, Pastor Lima, desde allá, desde Calama, bendiciones. Dios le bendiga, hermano Patricio, que está en España. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Dios guarde tu vida, te cuide, te libre de ese coronavirus y espero que cuando vengas a Chile me pases a ver. Dios le bendiga mucho. Que Dios le siga bendiciendo con ese don, pastor. Sí, gracias al Señor que nos dé esa gracia. Alexander, Dios te bendiga. Hermana Marisol desde Caldera. Hermano Alexander desde Arica, La Guayca presente. Qué bueno. Hay varios lugares, Tierra Amarilla presente. Dios les bendiga. ¿Qué más podemos compartir, hermano? No sé si es que hay otra pregunta, pero ha sido precioso. Dios le bendiga a hermana Paola que viene integrándose, pero ya estamos por terminar este día más. Bendiciones, hermana Juanita Valdés de allá de Pica. No sé si está en Pica todavía o ya está en La Guayca. Si está en Pica, los ricos mangos de Pica. Aleluya, que son ricos esos mangos. Ya echo de menos esos tecitos allá en La Guayca, hermano. Echo de menos esos momentos en que nos sentábamos como hermanos después de la palabra, después de compartir. A veces yo con los hermanos allá en La Guayca me siento 1 hora y media hasta 2 horas a compartir con ellos la palabra y me sorprende que no se levanten, que permanecen ahí, compartimos y luego nos vamos a la mesa y tomamos tecito y después seguimos compartiendo a veces en la mesa, aunque algunas hermanas se me arrancan para la cocina, pero igual seguimos compartiendo. Gracias, hermano, por estar conmigo, gracias a todos los que están en sintonía, aquellos que se tiempo con la palabra, Dios les bendiga. Ya vamos a orar. Y me hacía 1000 preguntas hoy día en la tarde, decía, Señor, no sé si estar o no estar con mis hermanos, no sé si dar un tiempo, si estar un tiempo con ellos, de repente ya es pesado para algunos. Y yo decía, Señor, no tengo ni siquiera una palabra para compartir, no tengo de qué compartir, Señor, no sé de qué hablar ya. Y el Señor nos trajo esto. Gracias a Cristo.
Dios le bendiga, Andrés. Gracias, hermana Irma, por extrañarnos. Acostúmbrense a estar ahí a través de las redes sociales. Acostúmbrense a estar en tiempo en la palabra. Dios bendiga sus vidas. Y gracias, hermano, por quedarse ahí con nosotros. Por ahí estaba mi tío Patricio, que es de Olmué. Dios bendiga al tío Patricio, si todavía estaba ahí, me decía que hablara de Daniel. A mi tío es adventista, es de la iglesia adventista. Les gusta esos temas de la profecía y bueno, son bonitos los temas de profecía. Así que bendiciones. Si mi hermana Nena todavía está ahí, te amo, hermana mía. El Señor te bendiga mucho. Que Dios te dé consuelo en todo lo viendo y fortalezca tu vida, fortalezca ahí tus nietos, tu hija, a tu hijo y que les vaya bien. Ya estoy terminando y oramos al Señor. Bendiciones, hermana Nelly. La veo más con acá conmigo, mejor voy a dedicarme a esto. No sé si voy a dedicar acá a pastorear de esta manera. Gracias, hermana María, por decirnos sí, por favor, nos ha sostenido el Señor. Gracias, Dios. Que esto les haga bien. Gracias, hermanita, yo también te amo. Sí, hermana mía. Yo doy gracias al Señor por permitirnos estar este tiempo. Voy a orar por cada uno de ustedes para que el Señor nos siga guardando de esta peste que está avanzando. Siga guardando de este mal que sigue avanzando por el mundo entero. Pero Dios puede darte. Dios puede protegerte, hermano. Sigue confiando en el Señor. Él es buen refugio. Él es buen Salvador. Él es bueno, el Señor Jesucristo. Por lo que hemos compartido. Gracias, Padre mío, por su gran amor, Señor. Gracias por nos ha compartido usted, Señor. Gracias por la enseñanza. Porque cuando ha fluido tu espíritu ha sido tu gracia, ha sido tú. Y cuando me he equivocado he sido yo. Yo he sido el torpe. Pero si alguna palabra ha dado vida a más de alguno de mis hermanos, ese ha sido tú, Señor. Usted merece la gloria, usted merece la honra, usted merece la alabanza, Señor. Y nos encomendamos a usted, Señor, para que nos guarde, nos proteja. Proteja mi vida, Señor, me dé fuerza para continuar haciendo esto, Señor. Para seguir con la palabra, con aquellos que quieran estar reunidos, Señor, escuchando. Señor, yo te ruego que protejas, hermano, a mi hermana Nena que está en Valparaíso, Señor. Te ruego que la bendigas, Señor, a la distancia, que bendiga su vida, Señor. Señor, que le des paz en su corazón, que derrame bendición sobre ella. Te ruego por España, Señor, por este hermano que me ha pedido tantas veces que ore por España. Te pido por España, Señor, para que usted guarde España y bendiga la vida de mis hermanos que están huyendo de ese lugar, aunque ellos a esta hora que debieran ya estar acostados. Pero, Señor, ahí están escuchando la palabra. Ahí han estado cada día, Señor, desde que nos conectamos, Señor, han estado todos los días conectados, Señor, escuchando, siendo ministrados. Señor, que la fe de todos los que me oyen se aumente. Señor, que la bendición hacia la iglesia, Señor, a tu iglesia amada, Señor, recorra los lugares, recorra La Guayca, recorra Iquique, Alto Hospicio, Calama, Señor, a donde estén los hermanos. Hay Caldera, en Tierra Amarilla, Señor, en Copiapó. Señor, yo te pido que tú bendigas, Señor, a la iglesia, que la sigas guardando, Señor, que no tenemos dónde más ir.
¿A quién iremos si solo tú tienes palabra? Tienes el poder, tú lo tienes todo, Señor. Por eso nos encomendamos a ti y en su nombre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, rodeamos las casas, bendecimos los hogares en tu nombre que es sobre todo nombre, para que todo principado, para que toda obra del diablo, para que todo espíritu retroceda de los hogares en el nombre del Señor Jesucristo. Y los hogares sean bendecidos y haya libertad, Señor, haya libertad, Señor, para adorar tu nombre, haya libertad para creer en ti. Señor, danos la fe para creer en ti, Señor Jesucristo. Oh, Padre mío, ruego, te ruego, Padre mío, que les den la fe a mis hermanos en tu Hijo. Que les den la fe que necesita cada uno de nosotros tener en el Señor Jesucristo. Te ruego, Padre mío, que te glorifique, que nos guíes, que nos enseñes, que reveles a tu Hijo en nosotros. Oh, Padre mío, solo usted lo puede hacer. Yo soy hombre torpe, Señor, pero su gracia y su poder es grande y puede hacer todo lo que usted quiera. Gracias, Padre, gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor. Guarda a mis hermanos, guárdelos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga y si tenemos la fuerza y la fortaleza, mañana como a las 11:30, puede que me encuentren por acá, por este lugar. Dios permítame dé la fuerza de poder estar y poder continuar. Mañana martes en la noche estará nuestro hermano Johnny compartiendo la palabra también en el estudio bíblico y estaremos en vivo. Dios les bendiga a todos. Paz del Señor.